Darte gracias de todo nuestro corazón, darte gracias, Señor, porque tu paciencia, tu misericordia y tu bondad, Señor, sobrepasan, oh Dios de los cielos, Señor, absolutamente todo. Como expresó aquel profeta al decir esto, meditaré y aún recapacitaré en mi corazón. Por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, porque nuevas son cada mañana, Señor. Grande es su fidelidad. Señor, gracias, porque solamente tú nos puedes dar ojos para ver cuán grande es tu fidelidad. Nos puedes dar, Señor, corazón, precioso Dios, para por esa fidelidad caer rendidos a tus pies, Señor, reconociendo una y otra vez que bueno es Jehová y su misericordia es para siempre. Señor, gracias, porque tu bondad se ha manifestado sobre nosotros. Permítenos oír tu voz esta noche, guiando nuestro corazón y guiando nuestros pasos, Señor. Permite, Señor, que tus palabras, Señor, sean las que nos guíen hacia ti cada día. Permítenos, Dios de los cielos, como hiciste con aquellos discípulos que iban camino a Emaús, que les abriste las escrituras y les mostraste cómo todas ellas hablaban era de ti, Señor. Todas ellas señalaban, Señor, hacia tu elegido, hacia el que tú dispusiste, Señor, hacia aquel de quien tu palabra dice aquí, en quien mi alma tiene complacencia. Señor amado, y nos estás trayendo para que todas nuestras vidas hayan refugio en Él, para que Él sea nuestro refugio, nuestro escondedero, la roca donde eternamente y para siempre podamos ser puestos y podamos estar firmes allí por tu gracia y por tu bondad. Señor, ponemos en tus manos tu palabra y te pedimos que hables a lo profundo de nuestro corazón y seas tú nuestro maestro, nuestro instructor, el que nos enseñe y el que hables a lo profundo de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el santísimo y glorioso nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Buenas noches, Dios los bendiga. Es precioso, precioso ir experimentando en nuestro corazón esta gracia, esta maravilla tan extraordinaria que el Señor ha puesto sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Esta gracia tan preciosa de lo que cantamos hace un momento, que el Señor mismo haga de nosotros una ofrenda de amor para Él. Porque ciertamente, de verdad nosotros nos miramos y uno dice, ¿qué tengo para ofrecerle al Señor? Si lo único que había en mí era corrupción, lo único que había en mí era muerte, lo único que hubo en mí fue desprecio. Y cuando todo eso estaba en mí, lo único que Él hizo fue amarme y extender su amor para traerme en pos de Él. Y si puedo estar en sus brazos y en su presencia, Él solo por un milagro extraordinario hecho por su preciosa mano. Esas palabras sorprenden el corazón de uno de una manera extraordinaria cuando empezamos a darnos cuenta del milagro tan grande que es estar en su presencia y que yo no hice nada, que todo lo hizo Él. Que estoy en su presencia es porque es su amor, su bondad, su misericordia, su favor, hermoso, hermoso, derritiendo una y otra vez nuestro corazón. Vayan conmigo a Deuteronomio, por favor, capítulo número 7. Deuteronomio
capítulo número 7, en el versículo número 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda por tanto los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Y es tan preciosa esta palabra porque los seres humanos tenemos momentos donde nosotros evaluamos muchas cosas, y casi siempre en los ciclos del ser humano, el fin de año es un tiempo donde el ser humano hace cuentas de muchas cosas. El que tiene una empresa está haciendo un balance de cómo fueron los resultados en su empresa, y así pudiéramos hablar de muchos aspectos dentro de la vida o el caminar de una persona. Pero llega aquí un momento en Deuteronomio bien particular que nos permite recibir de parte de Dios mismo un recordatorio que no puede ser pasado por alto en nuestro corazón, porque es Dios mismo el que le está recordando a su pueblo que su pueblo no puede perder de vista quién es, quiénes son para Dios, por qué fueron escogidos, por qué fueron llamados, porque la vida de su pueblo es diferente a la vida de todos los demás pueblos. El ser humano siempre ha querido mirar a Dios, pero llenarse de muchas cosas, y aún el pueblo de Israel una y otra vez lo quiso hacer. El Señor se mostró a Israel diciéndole: tú eres el único pueblo diferente a todos los demás pueblos. Todos los demás pueblos tienen reyes, hombres que les gobiernan. Yo voy a ser su rey. Pero un día el pueblo de Israel se acercó a Samuel y le dijo: nosotros queremos un rey como tienen todas las naciones. Perdió de vista el pueblo de Dios de una manera tremenda esta porción de aquí, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. En el 7:6, Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y cuando nosotros empezamos a mirar esto, tenemos que mirar cuáles son los destinatarios de este mensaje. ¿Y en qué momento es que Dios trae este mensaje y este recordatorio tan especial?
Estas palabras en las que el pueblo necesitaba meditar en su corazón, porque a veces perdemos de vista que somos el pueblo de Dios, y que como el pueblo de Dios somos un pueblo especial para Dios, pero que no podemos perder de vista qué clase de pueblo es el que Dios ha escogido, porque dice: es un pueblo santo, es un pueblo que tiene la vida de Dios, y la vida de Dios es para estar rendidos a los pies del Maestro. Si se devuelve ahí a Deuteronomio, al capítulo número 1, versículo número 5, vamos a encontrar que el libro de Deuteronomio es uno de los libros que, dicen los estudiosos, se escribió en un muy corto lapso de tiempo. Se estima que más o menos duró un mes, todo lo que quedó allí plasmado. Y era un mensaje que dice en el capítulo 1, versículo número 3, mire, ¿dónde está puesto el pueblo de Israel? Está puesto en un momento especial, donde el Señor mismo, dice acá en el verso 3, y aconteció que a los 40 años, 1:3 de Deuteronomio, y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos. ¿En qué año están? En el año 40. Están a puertas de que haya un cambio en lo que han venido viviendo los últimos 40 años. El Señor había determinado que por causa de la rebeldía del pueblo, por cada día que se demoraría el trayecto, se iban a demorar un año. Pero ahora están cumplidos los 40 años. De manera que están al límite de salir del desierto y de ser introducidos a la tierra que, a la tierra prometida. Y ahí en ese lugar es donde Dios les trae un recordatorio muy importante y muy especial, porque en el escenario donde están, el Señor les va a permitir ver en dos direcciones. Primero, les va a permitir ver hacia atrás. Y ver hacia atrás para que puedan entender lo que Dios se dispone a hacer con ellos hacia adelante. Porque necesariamente nosotros necesitamos entender y conocer en nuestro corazón todo lo que Dios se propone hacer. ¿A quiénes son los que Dios le va a hablar? A una nueva generación. El Señor había determinado, cuando el pueblo quiso volver a Egipto, renunciando a la invitación de Dios de acceder a la tierra prometida, dice que el Señor mostró su disgusto, y una de las sentencias que el Señor hizo es que todos los que habían de 20 años hacia arriba iban a morir en el desierto. De manera que los niños o los menores, los jovencitos que habían introducido, son los que iban a tener la oportunidad de entrar. Entonces vemos que en el escenario hay personas que pueden estar entre los 40 y 60 años de edad, porque habían personas que venían de niños siendo sacados de Egipto y eran niños cuando Dios dio esta sentencia. Algunos tendrían 18, 16, 15, 12, 13, 12, 5, 3 años. De manera que hay una porción de personas que está entre los 40 y 60 años, ya son adultos, con la capacidad de entender lo que el Señor quiere plantar en sus corazones. Pero junto a esos también hay otra multitud, los que nacieron en el desierto, los que tienen menos de 40 años, que han nacido y han crecido en el desierto, los que no conocieron a Egipto, han oído muchas cosas, pero nacieron en medio del desierto, y todo lo que han vivido, lo han vivido ¿es dónde? En el desierto. Y han visto, han oído, han palpado, y a esa generación es la que Dios le está hablando. De toda esa generación, los únicos mayores de 60 años que van a entrar son Josué, que es el encargado de entrar al pueblo, y Caleb,
aquel al que el Señor le había hecho una promesa de que ese monte que había pisado se lo iba a entregar. Todo el resto habían perecido en el desierto. A esa nueva generación es a la que el Señor le habla y le está diciendo: ustedes están a puertas de dar un paso muy importante. Ahora llegó el momento donde yo los voy a introducir a la tierra prometida, pero es necesario que en este paso que van a dar, primero miren un momento hacia atrás, y miren un momento hacia atrás para aprender de las cosas que han acontecido, porque las cosas que han quedado escritas, dice la Escritura, han sido dejadas para nuestra enseñanza, para que aprendamos, para que no las pasemos por alto, pero no solamente las que han quedado escritas, sino que cada uno de nosotros también puede mirar atrás de lo que ha vivido, tal vez en el último tiempo de su vida, y empezar a mirar. Y cuando hablamos de esto, lo vamos a hablar es en relación con Dios, en relación con la vida de Dios, porque podemos mirar hacia atrás y muchos de nosotros decir: nos ha ido bien, y la conclusión es que nos ha ido bien, pero cuando miramos cómo va la vida de Dios en esa persona, si la vida de Dios en esa persona no se ha instalado, aunque le haya ido bien, esa persona no va por buen camino. De manera que el Señor no está llamando a evaluar o a mirar hacia atrás ese aprendizaje en torno a cuán bien le han salido todas las cosas, sino es cómo va nuestra relación con Dios, cómo va nuestro crecimiento en esa relación, porque ciertamente el vacío en esa relación es el que nos va a generar grandes problemas y grandes desvíos dentro del corazón y grandes desvíos dentro de nuestro caminar y dentro de nuestras vidas. De manera que cuando empezamos a mirar lo que a los 40 años, a puertas de entrar, Moisés va a empezar a hablarle al pueblo, Moisés todo se lo va a hablar en relación a la relación que el pueblo ha tenido con Dios. ¿Cómo ha sido su relación? ¿Cómo ha sido su corazón para con Dios? ¿Y quién ha sido Dios? Porque no solamente necesitamos mirar cómo ha sido nuestro corazón hacia Dios, sino también necesitamos conocer quién es Dios, cómo obra Dios, cómo opera de una manera especial. De manera que vamos a empezar a mirar rápidamente como de afuera hacia adentro, porque hay muchas cosas que generan preguntas, incógnitas dentro del pueblo de Dios, pero que generan muchas cosas dentro del corazón, precisamente porque perdemos de vista cuál es el propósito, perdemos de vista cuál es la idea de Dios, cuál es el deseo de Dios al sacarnos del mundo y hacia dónde nos está llevando. Cuando Él le dijo al pueblo de Israel que lo había sacado sobre alas de águilas, le había dicho: para traerlos a mí. Hay algo que ellos perdieron de vista, que Dios los había sacado era para traerlos hacia dónde, hacia Él, hacia su corazón, hacia sus brazos, hacia su presencia. Entonces, empecemos por mirar algo. Si miramos hacia atrás, estas personas necesariamente tenían que mirar una nación, la nación de Egipto, y tenían que mirar que necesariamente la nación de Egipto fue una nación que por muchos años fue próspera. En su momento fue la potencia que había sobre la faz de la tierra. Y cuando nosotros miramos estos aspectos, nos llevan a hacernos preguntas tales como la que muchas veces descompone el corazón de los seres humanos y que en algunas veces la hemos tocado, y es el asunto de la justicia. Porque nosotros nos preguntamos cómo los malos hacen mal y les va bien, y cómo hay personas que pueden hacer lo correcto y la vida se les hace muy difícil en la búsqueda del Señor. Dios había advertido algo. Dios le habló a Abraham. Cuando Abraham estaba sin hijo, Dios se le presentó a Abraham y le habló de que le iba a dar un hijo, de que ese hijo iba a ser un heredero, una promesa que Dios le había dado. Y le dijo: y ten por cierto que tu descendencia va a habitar en tierra ajena,
y va a ser esclava allí por 400 años. ¿De qué tierra le estaba hablando? De la tierra de Egipto. Pero el Señor dejó ver algo bien en claro, que a esa nación a la que iban a ser llevados el pueblo de Dios y que allí iba a estar cautiva, esa nación llegaría el momento donde Dios la iba a juzgar. Dice, porque llegará el momento donde yo voy a juzgar esa nación. Y también el Señor nos deja ver esto mismo con Babilonia, porque Dios permite que Babilonia, en el momento que se convierte en imperio, lleve cautiva a la nación de Israel por 70 años. Pero el Señor, ¿qué les dice? Que aunque ha permitido que esta nación los lleve cautivos durante 70 años, tenga por cierto que a los 70 años Dios va a juzgar. Acompáñenme allí un momento y lo miramos ahí en la palabra Jeremías 25:11. Jeremías 25:11. Cuando habla de Babilonia, en Génesis 15 es donde el Señor le dice a Abraham lo de cómo Israel va a estar cautivo 400 años, pero después de esos 400 años el Señor va a juzgar la nación que los tuvo cautivos. Y dice Jeremías 25:11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre, dice la Escritura. Cuando nosotros miramos al tiempo presente, vemos que se ha cumplido. La tierra donde quedaban ubicados hoy en día es un completo desierto, y se ha cumplido. Pero mire lo especial, nosotros nos damos cuenta que muchas veces el corazón se inquieta por cómo afuera, tal vez a muchas personas les puede ir bien, y cómo en la búsqueda del Señor a veces las cosas pueden hacerse difíciles. Pero pueden hacerse difíciles no porque el Señor no tenga cuidado de nosotros, sino muchas veces por la resistencia que hay en nuestro corazón para entender que en el Señor las cosas son diferentes a como se dan en el mundo. Cantidad de cosas en el mundo se hacen con engaños, con cantidad de cosas que oprimen a los demás. Y si me acompaña allí a Eclesiastés en el capítulo 8, acompáñenme allí un momento, Eclesiastés capítulo número 8, versículo número 10. Y si nos damos cuenta, mire lo que dice aquí con tanta claridad. Asimismo, Eclesiastés 8:10, he visto a los inicuos sepultados con honra. ¿Has visto aún en el tiempo presente esto? ¿Has visto personas que no honraron a Dios, no tenían temor a Dios, ¿cierto? Sus vidas no estaban rendidas a los pies del Señor, pero con todas las maldades que hicieron, sus sepelios aún fue con honores. Y dice acá, más los que frecuentaban el lugar santo, ¿cierto? Los que tenían una relación profunda con el Señor, los que estaban viviendo íntimamente conectados con Dios, fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde habían actuado con ¿qué? Donde habían actuado con rectitud, ¿cierto? Como si se hubiera olvidado, como si no hubiera tenido valor lo que había acontecido con ellos. Y es una gran lucha, porque ahí mismo dice el verso, pase al verso 11, dice, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos del hombre, de los hombres,
está en ellos dispuesto para hacer ¿qué? El mal. Y entonces vemos que el ver que los malos hagan el mal y que prosperen y que no reciban un castigo rápido puede ser un motivo en el corazón del ser humano para que el ser humano empiece a ver esto y entonces empiece a pensar dentro de su corazón, entonces hacer el mal, entonces paga. Porque si alguien hace lo equivocado y la justicia de Dios no se manifiesta sobre él para demandarle lo mal que ha hecho, entonces pues hagamos mal y la misericordia de Dios ha de cubrirlo. Pero ciertamente no es allí donde se enfoca la palabra, porque dice el verso número 12, escuchen: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue ¿qué? Sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Y entonces empezamos a darnos cuenta de una manera muy especial, un consejo tan sabio aquí, que hay cosas que pudieran descomponer el corazón de la vida de una persona y llevar a la persona a mirar en una dirección. Si miraban a Egipto, ¿qué deseo de volver a Egipto? Si necesariamente Egipto tuvo que enfrentarse al juicio de Dios. Si ellos, ahí a puertas de entrar a la tierra prometida, miraban hacia atrás, lo único que podrían recordar es cómo Egipto había quedado en ruinas, en total ruina, debido a los juicios que Dios había traído sobre ¿quién? Sobre Egipto, dejándonos en claro que Dios no deja pasar en alto la injusticia de los hombres, y que no importa cuánto mal haga una persona y cuán bien le vayan en aspectos naturales haciendo mal, eso Dios no lo va a pasar por alto. Puede ser que a esa persona aquí no le ocurra nada, pero el asunto es ¿dónde va a pasar su eternidad? ¿Dónde va a pasar su eternidad? Lo que le ocurrió a Asa en la lucha que tenía en su corazón, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí cuál es el final de él. Cuando entendió cómo era su final, entendió la gracia de haber sido separado para ser pueblo de ¿quién? La gracia de haber sido separado para ser pueblo de Dios. Y eso nos va a llevar a pensar en algo bien importante, porque a veces nos llenamos de queja en nuestro corazón, porque hay algo que al pueblo de Dios anhela. Por un lado hay cosas que anhela y por el otro lado hay cosas que le cuestan mucho. El pueblo de Dios anhela tener abundancia muchas veces, pero le cuesta mucho aprender a vivir con lo poco. Le cuesta mucho aprender a vivir con lo que Dios pone en sus manos, con la provisión de Dios, que tantas veces trata con las ambiciones del corazón. Fíjese que Dios le servía todos los días maná en el desierto. Cada día le servía la porción para un ¿qué? Para un día. Y aún en eso Dios probó el corazón de ellos. ¿Y cuántas veces se levantaron en desobediencia? El Señor les decía, recojan para un día, y muchos recogían para 2. Y al otro día se engusanaba y hería. Cuando les decía que recogieran para 2 días, porque un día no iba a sacar, porque el día del reposo el Señor no iba a extender maná, ese día madrugaban para sacar maná, para ir a buscar maná. Siempre el corazón del hombre queriendo hacer diferente a como Dios había dispuesto. Pero el Señor se propone hablarles algo cuando les dice que ellos son un pueblo santo para Dios, y es que es mejor lo poco llenos de la presencia de Dios que lo mucho llenos de muerte. Una de las evidencias de la muerte es la descomposición. Inmediatamente la muerte toca un cuerpo, inmediatamente lo que procede a ese cuerpo es la descomposición. La descomposición. Alguien le preguntaba con una flor en la mano a otro, ¿esta flor está viva o está muerta? Y la flor se veía muy bonita. Y el otro
le dijo, no importa cuán bonita se vea, ya está muerta, porque ya fue arrancada. Se ve bonita, pero ya está muerta, ¿cierto? Y no importa cuántas cosas nos hagan ver bien, si la vida de Dios no está en nosotros, va a haber una permanente descomposición dentro del corazón. La evidencia de muerte es la descomposición. ¿Por qué vemos afuera la sociedad tan descompuesta cada día? ¿Sí? Porque es una evidencia de muerte, es una evidencia de la falta de la vida de Dios en medio de ¿quién? En medio de los corazones y en medio de las vidas. Pero no solamente el Señor les permite ver lo que pasó con Egipto. ¿Por qué terminó Egipto bajo el juicio de Dios? Porque ciertamente una de las palabras del faraón fue: ¿quién es Jehová? No lo conozco, no sé quién es, para que yo lo obedezca. Pero el Señor manifestó su mano y trajo su juicio. Y el Señor había dicho: y sabrán los egipcios que yo soy quien, Jehová. ¿Qué vieron los egipcios? No vieron el amor, vieron el juicio de Dios sobre sus vidas. Pero miren lo tremendo, Romanos capítulo número 2, verso 1. En Romanos capítulo 2, verso 1, viene hablando, todo el capítulo 1 viene hablando del desprecio que el corazón del hombre ha tenido hacia Dios, y cómo la ira y el enojo de Dios se han revelado desde el cielo sobre toda impiedad de los hombres que han detenido, dice la Escritura, con injusticia la verdad. Y viene hablando de cómo los hombres cambiaron la gloria de Dios incorruptible por cosas corruptibles, y cómo los hombres cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira. Y después habla de una lista de cosas, dice ahí en el versículo, en el 1:28 de Romanos: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las practican, sino que también se complacen en los que las practican. Y viene una lista de cantidad de cosas que uno mira ahí y que cada uno de nosotros muchas veces pudiera señalar, porque muchas veces a nosotros nos es fácil señalar todo lo equivocado que hay en los demás, ¿cierto? Y a veces tenemos un dedo experto, como dice la Escritura. A veces tenemos un tronco en nuestro ojo y no sabemos cómo hacemos para mirar el mugre que hay en el otro, en el ojo del otro, y no nos percatamos de la misma condición en la que está nuestro corazón. Y de pronto el Señor dice en el capítulo 2, verso 1, una pregunta que por mucho tiempo me inquietó en el corazón, hasta que el Señor mismo me permitió entender luz sobre ello, porque dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, ¿haces qué? Y se me hacía difícil entender esta porción muchas veces, porque si uno leía alguna de las cosas donde se hablaba de homicidas, y entonces uno miraba su corazón frente a eso y decía: pero bueno, yo no soy homicida. ¿Cómo, si yo no soy homicida, puedo estar haciendo lo mismo que el otro? ¿Cómo, si yo no estoy practicando adulterio, puedo estar haciendo lo mismo que el otro? Y muchas veces
Lo que llegué a pensar en algún momento es, claro, esto lo que dice es que yo no puedo señalar al otro, porque si yo digo lo que el otro hace, inmediatamente entonces yo voy a pasar por ahí. Voy entonces a terminar haciendo lo mismo. Hasta que el Señor me permitió tener un poco de luz. Y el Señor no estaba refiriéndose a el hacer las mismas cosas, sino el Señor aquí estaba refiriéndose era al tener la misma actitud hacia Dios, aunque estuviéramos haciendo cosas diferentes. Porque muchas veces el adúltero está adulterando porque su corazón está indiferente con Dios, porque su corazón está distante de Dios, porque su corazón está apagado en relación con Dios. Porque si la luz de Dios le alumbra, inmediatamente aborrecería el adulterio, abandonaría su camino de pecado, pero está ahí y lo ve como no tan malo. Pero el asunto es que ese, por su desprecio, está en esa condición. Pero muchas veces yo puedo estar no haciendo lo mismo, pero estar en la misma condición de tener desprecio en mi corazón hacia el Señor, de tener desprecio en mi corazón hacia Dios. Tú que juzgas, haces lo mismo. Juzgamos que otros tienen en poco al Señor y por eso están en esas condiciones. Y tal vez nosotros no estamos en esa misma condición, pero tal vez estamos muchas veces haciendo lo mismo, despreciando a Dios en nuestro caminar. ¿Y hacia dónde nos permite mirar esto hacia atrás? ¿Cómo ha sido nuestro caminar? ¿Un caminar de aprecio hacia Dios o de desprecio hacia Dios? ¿Cómo está? ¿En relación con quién? Con el Creador. En relación con Dios. No le estoy hablando en relación si se congregó o no se congregó todo el año, porque no olvide, puedes congregarte todo el año y no haber relación con Dios. Puedes tener una relación con una iglesia, puedes tener una relación, no olvide que aún el tener una relación con una persona que esté muy llena de Dios no hace que tú estés lleno de Dios. Tú no eres lleno por caminar con alguien que esté lleno de Dios, tú eres lleno por estar en la presencia de Dios, por estar buscando a Dios con todo tu corazón. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué? Te condenas ¿a quién? A ti mismo. Entonces, todo esto nos lleva a mirar que cuando Moisés se refirió al pueblo de Dios como un pueblo santo, no estaba refiriéndose a un pueblo intachable, no estaba refiriéndose a un pueblo perfecto, sino estaba refiriéndose a un pueblo que tiene la vida de Dios. A eso se estaba refiriendo, porque la santidad solamente le pertenece a Dios. Y cuando participamos de la vida de Dios, es cuando participamos de ser santos, cuando su naturaleza empieza a impregnar nuestras vidas y nuestros corazones y nuestro caminar, porque tú eres pueblo ¿qué? Santo. Tú eres un pueblo escogido, es para participar de la vida gloriosa de Dios, de la vida gloriosa de Dios. De manera que lo injusto no es que el malo prospere, lo injusto es que yo sí, habiendo sido amado de la manera en que Dios me amó en la cruz del Calvario, yo tenga desprecio en mi corazón hacia el Señor. Eso sí es lo injusto. Lo injusto no es que el malo haga maldades y se enriquezca y yo esté ahí anhelando porque él se enriquece y yo no, porque nuestra riqueza no es de la tierra, nuestra riqueza es de ¿dónde? Del cielo. Es el Señor, Él es nuestro tesoro, Él es nuestra llenura, porque de tal manera, que dijo el Señor, amó Dios al mundo, Él ya lo hizo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y con todo esto el Señor, ¿qué le estaba diciendo a ese pueblo? Mira hacia atrás, para que no pierda de vista cuál es el propósito que yo tengo con ustedes. Porque el propósito, ¿cierto? Hay muchas cosas que son actividades en nosotros, actividades.
Pero las actividades no pueden reemplazar el propósito. Las actividades no pueden reemplazar el propósito. De manera que el propósito para la vida de una persona no es ser médico. Esa es una actividad que termina realizando. El propósito es ser lleno de la vida de Dios. Ese es el propósito. Porque en algún momento dejará de ejercer como médico. En algún momento dejará de ejercer su carrera, su actividad. Y si ese era el propósito, en el momento en que dejó de ejercer, ¿se acabó qué? Se acabó su vida. Pero es que el propósito nuestro, la vida de Dios, es el propósito con el que Dios diseñó cada uno de nuestros corazones. En medio de todo esto, que iban a mirar hacia atrás, el Señor les iba a indicar algo muy especial. Moisés era la voz de Dios, pero Moisés no era Dios. Y es algo que nosotros tenemos que aprender a diferenciar, porque Dios muchas veces puede hablar y enseñarnos a través de alguien. El asunto es cuando empezamos a considerar a ese alguien diferente a lo que es. No olvidemos que Moisés, sin Dios, lo único que expresó fue su incapacidad de hablar. Cuando el Señor lo iba a enviar, una de las cosas que Moisés le dijo al Señor es que yo no sé hablar, yo no sé expresarme, no tengo esa capacidad. ¿Y qué le dijo el Señor? No hice yo al mudo, no hice yo al que habla, no hice yo al sordo, no soy yo el que le dio boca al hombre. Moisés hacía lo que Dios le decía. Hacía lo que Dios le decía. Pero no olviden, pero Moisés no era Dios. Eso es muy importante. Ellos están mirando hacia atrás, porque ha venido un hombre que Dios ha utilizado como un instrumento. Pero Dios tenía que indicarles que ese instrumento no era para que ellos pusieran la mirada en el instrumento, era para que ellos conocieran quién era el que estaba haciendo detrás que todas las cosas, todas las cosas. Moisés anunciaba lo que Dios iba a hacer, pero no era Moisés el que lo hacía. El que lo hacía era ¿quién? Dios. Moisés anunciaba las plagas, pero el que las traía era ¿quién? El Dios. Moisés anunció que iba a acontecer con el mar, que se iba a abrir, cuando el Señor le dijo golpéalo para que se abra. Pero el que lo abrió fue ¿quién? El que lo abrió fue el Señor. De manera que con todo eso el Señor les iba a indicar dónde tienes puesta la mirada en el tiempo que has venido viviendo. ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás reconociendo? ¿Dónde estás poniendo tu esperanza? Porque mire algo bien especial. La agenda en todo el tiempo en el desierto no la tenía Moisés. Moisés no era el que decía en qué dirección ir. Moisés no era el que decía qué era lo que tenían que hacer. Porque la nube no se movía a la orden de Moisés. La nube se movía a la orden de Dios. La agenda para Israel la tenía Dios. Y la agenda para nuestras vidas la tiene ¿quién? Es Dios. Pero a veces queremos poner en manos de los hombres la agenda de nuestras vidas. Y queremos que los hombres sean los que nos asignen las tareas. Y no Dios. Que sea el hombre el que me ponga a hacer. Y no Dios el que guíe mi corazón y mi vida. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Que todos los planes y todo lo que estaba sucediendo era Moisés. Era Dios el que lo estaba haciendo y no era Moisés. Moisés era un simple ¿qué? Un simple instrumento en las manos de el Señor. La agenda no la tenía Moisés, sino Dios, para que el hombre no se hiciera dependiente del hombre, como tantas veces nosotros nos queremos hacer. Mira, yo conozco gente que es capaz de llamar al pastor para preguntarle hasta qué ropa se pone.
Se vuelve dependiente del ser humano, simplemente porque vio algún don en la vida de una persona y ya está considerando y le está entregando todo el dominio de su vida a esa persona y no al Señor. Y Dios les está dejando ver, al mirar hacia atrás, quién es el que tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Mire lo tremendo. Deuteronomio capítulo 32, en el verso número 1. No olviden que el hombre es pasajero. Es algo que el Señor les va a indicar cuando los lleva a mirar hacia atrás. El hombre es pasajero, pero Dios es eterno. El hombre es Éxodo 32. El hombre es pasajero, pero Dios es eterno. Y aunque Dios use hombres, la mirada tiene que estar puesta ¿en quién? En el Señor. Y eso, amada iglesia, no lo podemos perder de vista, porque estamos siendo llamados a una relación ¿con quién? Con el Señor. Porque si no, desaparece el hombre y nos preguntamos entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a realizar? Y dice el 32 verso 1: viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido, ¿cierto? Cuando Moisés se desapareció del escenario, ¿qué pasó con ellos? Se desbocaron en otra dirección. Se desbocaron. Porque no olvide, Dios levantó a Moisés para guiarlos, pero no para que el pueblo pusiera los ojos en Moisés. ¿Qué dice la escritura? Puestos los ojos en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Es muy importante eso, aprender dónde está puesta nuestra esperanza, aprender dónde está puesto nuestro corazón. Si Dios permite que por cierto tiempo haya personas o instrumentos de Dios en nuestras vidas, amén, pero ¿qué pasa si esos instrumentos ya no están? Igual la vida del Señor sigue. En alguna vez fuimos a un retiro y nos pasó algo bien curioso que compartió el predicador, porque muchas veces según ellos habían compartido, habían ido a varios retiros con Chepito y siempre ocurrían cosas sobrenaturales, manifestaciones gloriosas del Señor. En algunas ocasiones había compartido el predicador, el Señor les había sacado un arco iris alrededor del sol, eso se llama un halo solar. Bueno, cosas extraordinarias, les había permitido mover las estrellas. Pero aquel día yo fui a ese retiro y el pastor que lo estaba dirigiendo no era Chepito, ¿cierto? Y entonces una de las cosas que el predicador exclamó como en la mitad del retiro fue: ¿cuánto extrañamos a Chepito en este retiro?, dijo el predicador. Y de pronto Dios le empezó a hablar al corazón del predicador y empezó a decirle: ¿acaso Chepito tiene el poder de poner un arco iris alrededor del sol? ¿Por qué lo extrañan a él y no me extrañan a mí? ¿Cierto? Y es tremendo, porque hemos visto en ese varón un varón de Dios, lleno de Dios, una gracia impresionante de el Señor. Pero con todo y eso, ¿dónde tiene que estar puesta nuestra esperanza? En el Señor. Que tenemos que esperar que el que haga es ¿quién? Es Dios. Porque aún lo que ocurre cuando está un hombre de Dios presente, lo hizo fue ¿quién?
el Señor. Si ese hombre ya no está, porque a Dios le plació que no estuviese, pero Dios sigue estando, ¿qué? Sigue estando presente. Y Dios se los va a enseñar con mucha claridad, porque ciertamente hasta ese límite los va a acompañar Moisés. Y si ponen la mirada en Moisés, a la tierra prometida, Moisés no va a, ¿qué? No va a entrar. Aún Moisés les va a dar una enseñanza. Y la enseñanza que Moisés les va a decir es: mira, aún una persona escogida por Dios no tiene privilegios al ser escogido para deshonrar a Dios. El ser escogido por Dios no le da privilegios a una persona para deshonrar a Dios. Porque ciertamente Moisés, vaya ahí conmigo a Deuteronomio, por favor. Deuteronomio capítulo 3, verso número 23. Mira lo tremendo. Dice Moisés: y oré a Jehová en aquel tiempo, diciendo: Señor, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga las obras y las proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena que está más allá del Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó, y me dijo Jehová: basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga y alza tus ojos al oeste, al norte y al sur y al oeste, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué y anímalo y fortalécelo, porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les ha de heredar la tierra que verás. Y mire que aún Moisés les está enseñando y les está diciendo: mire, el haber sido escogido por Dios no da privilegios para deshonrar a Dios. Hubo un momento donde Moisés fue llevado por el enojo de su corazón. Cuando Moisés estaba enojado con el pueblo y Dios no. El pueblo estaba pidiendo agua, como tantas veces se rebeló, y Moisés fue a la presencia de Dios, y Dios le cambió las instrucciones. Pero aquel día Moisés no escuchó al Señor. El Señor le dijo: háblale a la roca y que les dé agua. Moisés salió enojado, regañó al pueblo y con enojo golpeó la roca. Dios en su misericordia cumplió su palabra y les dio que beber. Y cuando ya todos habían bebido, llamó a Moisés aparte: ¿por qué no me honraste? Por tanto, no entrarás a la tierra que... Y era un varón que pasaba en la presencia de Dios. Y miren lo tremendo, el Señor enseñando cómo las cosas de Dios son de respeto. Que el hecho de que Dios te haga un llamado, haya hecho una elección sobre tu corazón, eso no te otorga que tú y yo le podamos que deshonrar en nuestro caminar y en nuestras vidas. Deuteronomio, veamos en un momento ahí atrasito. Veamos en el 4.9, por favor. 4.9. ¿Cuántas veces se rebeló Israel en el desierto? ¿Cuántas veces hubo incredulidad, rebeldía, desobediencia? Cosas que evidenciaron una falta de relación con Dios. La rebelión evidencia falta de relación con Dios. La incredulidad, la desobediencia.
Pero ahora en el verso número 9 del capítulo 4 viene un consejo maravilloso. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparte tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos. ¿Y a los hijos de quién? De tus hijos. Y les da un consejo bien tremendo a esa nueva generación: que sean como diligentes. Y diligentes con aquello que han recibido de parte del Señor. Diligente significa que hace las cosas con cuidado. Diligente significa que las hace con esmero, con prontitud, que pone mucho interés y dedicación en aquello que le fue asignado. Y miren lo tremendo. ¿Qué le está diciendo el Señor? Pongan mucho interés y dedicación en no olvidar las cosas que han visto. ¿Cuántas cosas nosotros hemos vivido? ¿Cuántos desaciertos? ¿Y cuántos aciertos? Pero es para que de ello nosotros aprendamos en las manos de Dios. Y aprendamos, como dice aquí, a poner ¿qué? Diligencia en las cosas que requieren diligencia. Dice el Señor que pongamos diligencia en mirar cómo caminamos, para que no andemos como necios, sino como sabios. También el Señor dice que en lo que requiere diligencia no seamos perezosos. También el Señor dice que procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de el Señor. También el Señor dice que por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces miren lo hermoso. Dios nos llama a poner diligencia en las cosas que nos permite mirar. En aquel límite los mandó a mirar hacia atrás, ¿sí? Porque ahora Dios les va a entregar, pero si ellos siguen con la misma actitud de atrás, van a volver a pasar las mismas situaciones. ¿Cuánto tiempo duraron en el desierto? Por causa de la rebelión de su corazón y de la desobediencia de sus corazones y de la desobediencia de sus vidas. Deuteronomio capítulo número 10, pase ahí adelantico. ¿Qué quería Dios de ellos? Mirando hacia adelante. Solamente miramos hacia atrás algunas cosas para aprender. Pero ¿qué quería Dios de ellos mirando hacia adelante? Dice Deuteronomio capítulo 10, verso 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y ya les está indicando con mucha claridad cuál es el deseo de Dios, el deseo maravilloso del Señor. Dios desea un pueblo que, traspasado por su amor, ame a Dios con todas las fuerzas de su corazón. Pero ese amor no son palabras. Ese amor, ¿cierto?, no es como muchas veces hay que decirle al papá: venga, que es que usted no le dice a su hijo que lo ama. Entonces lo mira como un zapato y le dice: es que te amo. Pero simplemente es cumplir, dar un cumplido más en lo que hace. Por eso muchas veces hay cosas que no hacemos en la congregación porque me parecen de manera particular muy, si lo pudiera decir, ridículo hacerlo. Porque me parece que lo más triste es que una persona que se está enamorando de otra tenga que tener al lado uno
que le tenga que estar diciendo a este enamorado lo que le tiene que decir al que se está enamorando. ¿Se da cuenta uno como hombre enamorando a una chica? Y que tenga que llevarse un amigo al lado que le tenga que decir, venga, dígale que está bonita. Entonces yo lo escucho a él y le digo, oiga, que está bonita. Mire, dígale que le gustan los ojos y la voltea. Entonces realmente él no está sintiendo nada. El que está viendo todo lo que la chica tiene es el amigo, porque él no ve. Y a lo que me refería hace un momento con eso es que no te decimos, levántale las manos al Señor, porque puedo terminar diciéndote lo mismo. Dile al Señor que lo amas. Entonces te estoy dirigiendo a que hagas una cantidad de cosas que no tienes en tu corazón. Pero qué diferente cuando tú empiezas a vivir una relación con Dios. Cuando empiezas a vivir una relación con Dios, crea, al enamorado a veces hay que frenarlo, ¿sí o no? Hay que frenarlo, hay que decirle, venga, ya estas no es horas de estar llamando. ¿Usted qué hace mandando mensajes hasta medianoche? Venga, las visitas son hasta temprano, deje de ser tan aburridor en esa casa. ¿Sí o no? ¿Dónde tiene el corazón? ¿Dónde tiene el corazón el enamorado? ¿Dónde quiere estar? Ese no hay que decirle, hay que frenarlo. Mire lo hermoso. ¿Y qué es lo que Dios quiere de su pueblo? Un pueblo que lo ame, que conozca cómo Dios lo ama y que lo ame, y que caiga postrado delante del Señor por causa de ese amor, y que ese amor sea el que le haga estallar el corazón. Por eso nuestro anhelo es ver cada día es un pueblo al que el Señor mismo le haga estallar el corazón en amor. Ese pueblo que nadie le tenga que decir con todas sus fuerzas, grítele al Señor que usted lo ama, sino que siente que su corazón está ardiendo con tanto fuego que no se puede contener para decir, que no se puede frenar, que cada vez que escucha la dulzura, que cuando ve aún en las letras de las canciones esas expresiones del amor del Señor, lo que quiere es gritar de ese amor, caer derretido ante los pies del Maestro. ¿Qué pide Jehová, tu Dios, de ti? Que le ames, que le sirvas de todo tu corazón y de toda tu alma. Y terminemos por favor con Deuteronomio, capítulo número 30. Deuteronomio capítulo número 30. ¿Para qué Dios va a poner un corazón nuevo en ti? Mira lo hermoso, 36. Si me acompañan por favor, muchachos. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Está hablando el Señor del corazón apagado? No. Que ames al Señor con todo lo que hay en ti, que todo tu ser se estremezca de amor por Él. Y pase ya el verso 19. Mira lo hermoso. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Pero en el verso número 20 dice que es escoger la vida, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndolo. ¿A quién? Porque ¿qué Él es para ti? Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de qué, de dar. Qué hermoso.
para que vivas amando a Dios, atendiendo a su voz, siguiéndolo a Él, porque Él es vida para ti. Qué hermoso. Cuando miramos hacia adelante, ¿qué es lo que Dios desea para nosotros? Que cada día nuestro entendimiento sea abierto para eso, porque entre más luz recibimos de esto, más plenitud de Dios va a venir a nuestro corazón, para poder vivir en esta realidad, que donde quiera que estemos, el único anhelo de nuestro corazón es Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser en esta noche, Señor. Te damos gracias, precioso Salvador, porque tú nos has dado la gracia y la misericordia. Te han sido escogidos para ti, Señor. Precioso Dios, sabemos que y reconocemos que estamos aquí no por nuestros méritos ni por nuestras capacidades, sino porque tu gracia, Señor, se ha manifestado sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones, Señor. Si miramos hacia atrás, en el trayecto que han traído nuestras vidas, han pasado muchos momentos, Señor, momentos buenos y momentos difíciles, pero en todos ellos, Señor, tú nos has amado, porque aún en los momentos difíciles, Señor, nos has llevado a recordar, a levantar la mirada y a entender, Señor, que no dependemos de nosotros mismos, sino de que dependemos de ti, Señor precioso. Que tú has dispuesto, oh Dios maravilloso, que no vivamos para nosotros, sino que la vida que tú has dispuesto es que vivamos amándote, que el deseo de nuestro corazón sea oírte cada día, servirte, Señor precioso, porque esa es la razón de nuestro ser, oh Dios de los cielos. Poder, Señor, tener el corazón conectado contigo, entender, oh Dios de los cielos, Señor, con todo nuestro ser, para que fuimos creados, oh Dios de los cielos, que no tengo nada para ofrecer, Señor, pero que eres tú el que nos puedes dar y crear en nosotros un corazón contrito y humillado. Eres tú el que puedes crear en nosotros un corazón que te ame, Señor, un corazón, oh Dios de los cielos, que palpite por ti, corazón, Señor, que arda apasionadamente, Señor, un corazón que mire hacia atrás y entienda que los desaciertos que ha tenido es por poner la mirada, Dios de los cielos, lejos de ti, Señor. Bendito Dios, pero que nos permitas hacia adelante, Señor, tener los ojos puestos en ti, que eres el autor y consumador de la fe. Señor, permite que nuestro corazón se pueda extender hacia ti y que nuestro corazón pueda ser encendido con este tu amor, Señor. Precioso Dios, ya que podamos, Señor, anhelar y desear, extrañar cada día sea a ti, Señor. Que a ti sea, Señor, al que anhelemos, que a ti sea al que deseemos, oh Dios de los cielos, que este milagro maravilloso, bendito Dios de los cielos, sea el que nos lleve a caer inclinados a tus pies, para decir que tú eres digno, 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 eternamente y para siempre, que solo